Muy buenas tardes tengan todos. Soy el pastor Moisés y en este momento queremos compartir una palabra que toque tu corazón, que te llene en el espíritu y que tu alma sea confortada. Pero antes de eso vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que su palabra llegue a cada corazón y a cada pensamiento. Señor, en esta tarde te pedimos tu bendición para que tu palabra que llegue al corazón, llegue al pensamiento, Señor, produzca los cambios de vida, cambios, Señor, de manera de pensar, y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Muchas gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en la mañana recibí un excelente mensaje de unos amigos del extranjero. En ese mensaje, el contenido de victoria. La palabra tetelestai, que significa consumado es. Cuando veo la palabra tetelestai y qué es lo que dice el diccionario bíblico acerca de esta escritura o de esta palabra, encuentro la victoria. La victoria fue hecha por Cristo Jesús al morir en la cruz. Él había pagado completamente todas las cuentas. No hay nada que Él haya dejado que no se haya pagado. Por tanto, tetelestai es una palabra de victoria. Consumado es. Todo ha sido pagado. Gloria a Dios. Aleluya. A Él sea completamente toda la gloria. Y en esa victoria que Él ofrece, en Él, creyendo en Él, en Cristo Jesús, Él nos da victoria y somos más que vencedores. Cuando creemos en Cristo Jesús, cuando creemos en su sacrificio, cuando creemos en su palabra, entonces somos más que vencedores. Día domingo, primer día de la semana. Quiero compartir en 1 Corintios capítulo 15, del 12 al 14. La resurrección de Jesús. Dice la palabra de Dios, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación es, vana es también nuestra fe. Si no creemos que Jesucristo resucitó, aunque estemos predicando de un Jesús, vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Los creyentes en todo el mundo, los cristianos en todo el mundo, creemos en la resurrección de los muertos. Por tanto, en Cristo Jesús, cuando deposito mi fe en Él, un día lo volveré a ver. Un día nos encontraremos, Él y yo, cara a cara. Veré tal como Él es, porque creo en la resurrección de los muertos. Creo que un día voy a resucitar. Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos. En Marcos capítulo 16 del 1 al 8, dice la palabra, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, al primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha,
y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué fue lo que encontraron estas mujeres? Iban en el camino a buscar el cuerpo para embalsamarlo, para ponerle especias aromáticas. Y ellos pensaban: ¿quién nos va a remover estas grandes piedras o esta gran piedra que estaba enfrente sellando la entrada del sepulcro? Conforme al ritual judío, a Jesús lo habían envuelto con sábanas. Tenía una mortaja. Esa mortaja tenía un promedio de 45 kilos de peso, conforme a la tradición judía. En la entrada tenía aproximadamente de 1,20 a unos 50 centímetros, 1,50 m, 1,20 m en la entrada, y adelante de esa puerta un sello, una gran piedra que estaba obstaculizando la entrada al sepulcro. Una enorme roca a la entrada del sepulcro. Ingenieros calculan que el promedio del peso de esta gran piedra, esta gran roca en la entrada, pesaría de 1,5 toneladas a 2 toneladas de peso. Lógicamente, las mujeres decían: ¿quién nos podrá remover la gran roca o la gran piedra a la entrada del sepulcro? Además de esta roca que estaba obstaculizando la entrada, habían puesto los romanos una guardia romana. Una guardia romana se compone de 4 a 16 elementos, hombres entrenados para resguardar aproximadamente 2 metros cuadrados de un terreno para defensa o en la batalla. De 4 a 16 hombres, de 4 a 16 soldados estaban en el área del sepulcro. Además, un gran sello sobre la puerta que representaba el poderío del Imperio Romano. Grandes obstáculos. Todos estos resguardaban la tumba del Maestro. En la resurrección, el sello estaba roto. En la resurrección, si el sello estaba roto, si alguien rompía el sello, los romanos buscaban al culpable. Al encontrar al culpable, lo crucificaban boca abajo. Un elemento importante es que la piedra estaba rodada, cuesta arriba también. Estaba separada del sepulcro. No solamente estaba rodada. Y podemos ver con los distintos elementos de los textos bíblicos que relatan esta poderosa historia que esto era así. Varios testimonios y varios testigos estuvieron en ese lugar. Número 3, la unidad de la guardia. Si un soldado se dormía, oiga bien, porque varios relatos bíblicos dicen que ellos decían, estaban dormidos, ellos se descuidaron en un momento y se robaron el cuerpo de Jesús. En la unidad de guardia, si un soldado se dormía, no solo mataban a la persona que se dormía,
sino que mataban a la guardia completa, a los 16 elementos, producto del error de un soldado. Número 4, la tumba no estaba vacía. Pedro y Juan dicen que vieron la mortaja en su lugar, la de la cabeza y la del cuerpo. Todos esos 45 kilos de la mortaja estaban también en el lugar. Había un ángel, dice ahí en la escritura. Otras versiones dice que aún había otro que estaba sentado sobre la gran roca. Cristo resucitó. Jesús había resucitado de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Jesús había resucitado y estaban las señales en ese momento. La promesa de Dios en Isaías capítulo 53, verso 5 dice así: mas él, esta es una profecía, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La promesa de Dios, la promesa de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se estaba cumpliendo. El Padre había enviado a su Hijo a morir por nosotros, y porque lo molieron, porque lo lastimaron, porque lo asesinaron, el cordero inmolado, y la palabra inmolado significa como descuartizado, como asesinado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por tus pecados y por mis pecados fueron todos, completamente todos sobre él. La promesa de Jesús es darnos vida eterna y salvación. La promesa de Jesús es darnos su bendición. La promesa de Jesús es que un día le veremos cara a cara. Por su llaga fuimos todos curados. Quiero compartir rápidamente que la palabra salvación, sozo, significa salvación y salud. Por tal motivo, muchas veces cuando una persona enferma llega a Cristo Jesús creyendo en esa promesa que Él ha dado, que por su llaga fuimos todos curados, está haciendo una carta de presentación nuestro Señor y Maestro y Salvador. Viene una persona enferma, recibe a Jesús y en ese momento viene la sanidad. Hay tantos testimonios de personas, de sanidades, de milagros, de rescates, de prodigios. Es evidente cuando la fe en Cristo Jesús opera. Cuando la fe en Cristo Jesús la ponemos en acción, entonces opera la palabra y se cumple la palabra. Por su llaga fuimos todos curados. Por esa llaga fuimos nosotros salvados o salvos. Los méritos son de Cristo. Él se lleva toda la gloria. Cuando vemos esta escritura o todos estos que estamos compartiendo, todas estas palabras, todas estas escrituras que estamos compartiendo, evidencias hay. Todos los discípulos estuvieron dispuestos a ir a la muerte recordando y declarando el testimonio de todo lo que vieron. No creo conocer a una persona que esté dispuesta a ir a la muerte producto de una mentira o producto de una historia de mentira. Mucha gente vio lo que sucedió aquel día domingo muy de mañana, el primer día de la semana. Los testimonios están ahí y la palabra de Dios se cumple. Dicen por ahí algunos buenos amigos que al buen entendedor pocas palabras. Cuando vemos la historia de Jesús y vemos las evidencias, lo único que tenemos que hacer, puesto que Él ha pagado toda la cuenta, es solamente creer que Jesús es el Salvador y Señor. Cuando vemos a Jesús
en la palabra, declarando que por Él nos da vida eterna, nos perdona todos nuestros pecados, nos da salud y nos bendice, realmente es una promesa de Dios que se cumple cuando nosotros nos acercamos a Él. La misma palabra de Dios dice que estando lejos, Él nos hizo cercanos, encontrando salvación. Soso. Yo dije un día, cuando tenía 13 años, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Salvador y que Él puede cambiar mi vida y Él puede salvarme de mis pecados y de la condenación. Por tanto, entregué mi vida a Jesús siendo jovencito. Al paso de los años, fui conociendo la palabra de Dios. Y esta palabra se hace evidente en la vida de todo creyente. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Salvador. Y yo te invito esta tarde a creer y a confesar que Jesús es el Señor y es el Salvador. Dios te bendiga. El mensaje de la cruz es vida eterna y salvación. El Señor Jesús ofrece vida eterna, sanidad y bendición. Yo te invito que si tú crees este mensaje y dices que necesitas salvación y vida eterna, que se lo pidamos al Señor. Te invito a hacer esta oración junto conmigo. Señor, reconozco que soy pecador y en este momento te pido perdón. Te pido que perdones todos mis pecados y que me salves y me des vida eterna. Creo, Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y en Él está la vida eterna. En Él está la salvación. Y oro pidiendo, Señor, todo esto por los méritos de Cristo y en el nombre de Cristo Jesús. Me declaro salvo por las llagas del Cordero. Me declaro salvo por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.